Señora Presidente, señorías, eh, tenemos el honor de representar a más de 1.000 víctimas de la contaminación de la Empresa Nacional del Petróleo, vecinos todos de las comunas de Quintero y Puchuncaví. El solo hecho de que estemos presentes en el primer juicio oral por delito ambiental en la historia judicial chilena significa para nuestros representados un triunfo. Desde luego, vuestras señorías, sostendremos la acusación de la Fiscalía y la nuestra, argumentando en favor de nuestra promesa de prueba, pero en particular intentando persuadir a vuestras señorías de que la finalidad de las dos normas de los artículos 291 del Código Penal y 44 que están contemplados dentro de la acusación no solo persiguen la protección de la salud y del medio ambiente, sino que además, vuestra señoría, protegen el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. El hecho de que sea Concepción la sede de este primer juicio oral pareciera que no es casualidad, porque se argumentó ayer y se dirá posteriormente que el tipo penal del artículo 291 y el 44 carecen de una buen desarrollo doctrinario y jurisprudencial. Pero resulta que ya esta ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, a petición nuestra, de esta parte querellante, analizó los elementos del tipo penal del artículo 291 del Código Penal y confirmó la decisión del Tribunal Acuo, el Juzgado de Garantía de Talcahuano, a propósito de la petición nuestra de medidas cautelares en contra de los imputados. Y allí ya se indicó por vez primera en la Corte Suprema Chica, nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, que los elementos básicos para los artículos 140 letra A y B del Código Procesal Penal se daban especialmente en esta causa y que las medidas cautelares de menor intensidad que se siguieron en contra de los 6 imputados de la causa estaban bien aplicadas. Conscientes estamos, vuestras señorías, por cierto, de que se trata de una resolución primigenia que debe ser, por cierto, después de una ponderación probatoria correspondiente en este juicio oral, esperamos, convalidada por su elevadísimo criterio. Y yo espero, Pero don es un Ramiro, que hable antecedente. más pausado, por favor. Con todo gusto, señoría. Pues bien, somos, vuestras señorías, las voces de las víctimas. ¿Cuál es nuestra promesa de prueba respecto de esto? Sabemos, por supuesto, no mejor que vuestras señorías, que los tipos penales que se encuentran en juego no precisan del elemento daño. Se trata de bienes jurídicos protegidos suficientemente con peligro abstracto y en algún caso podría discutirse si se trata de peligro concreto. Pero el hecho, vuestra señoría, de que estemos aquí radica en que los primeros días de agosto del año 2018, entre 60 y 70 mil personas, entre 60 y 70 mil personas de las comunas de Concepción y Talcahuano hubieron de ser evacuadas por el famoso olor a huevo podrido, porque eventualmente pudieron haber sufrido daños en su salud. Se produjo el colapso de la ciudad completa, de toda la intercomuna. Escucharán de la defensa que, a pesar de que el capitán de la Lige dirá en las próximas audiencias que efectivamente él dispuso que el ácido sulfihídrico contenido en las bodegas del barco que transportaba este crudo iraní se fue a esta atmósfera, la nuestra, la de Concepción Talcahuano, escucharán de la defensa que en realidad la prueba no resulta convincente porque habría habido unas mediciones por parte de bomberos que actuaron en esta emergencia
que no pudieron detectar ácido sulfídrico. Pues bien, nosotros diremos desde ya de que aquella argumentación debe ser descartada, pues las mediciones que se realizan por los bomberos no captan bajas concentraciones de ácido sulfídrico. Y opuesto a ese razonamiento, escucharán ustedes a los especialistas y verán las mediciones que se realizó en el barco, que contemplaban hasta 1000 partes por millón de ácido sulfídrico en las bodegas del barco en cuestión. Entonces yo llamo la atención sobre esto, vuestras señorías, a su elevado criterio y a los elementos básicos de los principios científicamente afianzados, de la lógica y de las máximas de experiencia. En nuestra zona, que gracias a Dios no es una zona de sacrificio, las situaciones de estrés ambiental en buena hora son tremendamente excepcionales y tan excepcionales, vuestra señoría, que no reconozco ni recuerdo en mis más de 3 décadas viviendo en la ciudad de Concepción y siendo vecino también de la comuna de Talcahuano, ningún suceso como el que se vivió en esos primeros días de agosto. Ninguno. Ninguno que provocara la evacuación de la que estamos hablando. Ningún suceso de estrés medioambiental. Ningún supuesto olor a gas, como dirán las defensas. Entonces, 2 más 2 siguen siendo 4. Y los refranes populares siguen siendo sabios para acreditar cosas que son evidentes. No puede taparse el sol con un dedo. Si aquel día se desestresó la bodega del ácido sulfhídrico que contenía el Iranian Heavy, si las mediciones estaban que reventaban aquellas bodegas, si justo aquel día se sintió este olor a huevo podrido o a gas, que hubo de evacuar a 60 o 70 mil personas, pareciera que 2 más 2 siguen siendo 4 y que no puede taparse el sol con un dedo. No obstante esto, vuestra señoría, y aquí viene un reclamo formal en contra de los 6 ejecutivos del ENAP. Concretamente, se decidió hacer el alige sí o sí. Se leerá ante vuestras señorías un correo electrónico en que uno de estos altos ejecutivos dispone: el alige en Concepción y Talcahuano se hace sí o sí. ¿Y por qué, vuestras señorías? Me permito informar a vuestras señorías que ¿por qué llega un crudo iraní? Todo el mundo se preguntará, este tribunal en particular, ¿por qué llega un crudo desde Irán? ¿Qué Pausa, don Ramberto, acuérdese. ¿Perdón? Tomamos notas. Nosotras tomamos notas. La Corte de Apelaciones no toman notas, nosotros tomamos notas. Muy bien, señoría. Disculpe, el ritmo a veces es distinto. Sí, Voy a ir lo más lento que pueda, vuestra señoría, dentro de la pasión que tengo por esta causa. ya Disculpe. sabe, por favor. Señoría, voy a explicarlo muy concreto. El año 2001, una de las empresas internacionales de la ENAP celebró un contrato de extracción y de exploración de petróleo en el mar iraní, que fracasó contundentemente como muchos de los proyectos de la fracasada y quebrada Empresa Nacional del Petróleo. Para salvar algo de este desastre, uno de muchos, se aceptó que se pagara con parte de este crudo venenoso la deuda que tendría el Estado iraní para con Chile. Y se tomó la desacertada decisión de traer por primera vez este crudo venenoso a Chile. La defensa dirá que todo crudo contiene ácido sulfhídrico. Es verdad. Todo crudo contiene agua. Es verdad. Pero lo que también es cierto, vuestra señoría, es que podremos probar que solo por vez primera se trajo este malacatoso crudo iraní, conteniendo más de 9.000 partes por millón de ácido sulfhídrico, y que estos 6 ejecutivos imputados carecieron de las competencias
para poder abrigar las medidas suficientes para que este veneno de ácido sulfhídrico, en combinación con otro químico en la comuna de Quintero, no causara el colapso que vivimos en Concepción y las 2.300 personas que recurrieron a los centros de salud por la emergencia vivida en Quintero y Puchuncaví, que es de público conocimiento. Por eso es que deben ser condenados. Es que nos queda, sí, con dos, con uno. Hay una voz que se escucha, no sé, que no es don Ramberto. En el tribunal, señoría, está funcionando aún no está apagado el micrófono. En la pantalla donde dice Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, allí el micrófono no está No es el, desconectado. para que lo vean, por favor. Continúe Bien, nomás, don Ramberto, va bien. muchas gracias, señoría. Pues bien, esa es entonces la teoría del caso de nuestro ataque y hemos intentado adelantarnos a los argumentos de la defensa. Y precisamente en este último tema quisiera referirme a cuestiones más concretas. Primero, vuestra señoría, quiero decir que los juicios de reproche que pueda formular no tienen ningún contenido personal respecto de los dilectos contradictores que tenemos en esta sala. Los distinguidos y apreciados colegas que están en la defensa son de los mejores abogados penalistas de la ciudad de Santiago de Chile y pertenecen al estudio Ortiz Quiroga, que es sin ninguna duda uno de los abogados más relevantes que ha tenido la historia de Chile en materia de derecho penal. Así que no tenemos nada que decir respecto a su enorme prestigio. Sí, evidentemente tenemos contradicciones fácticas y jurídicas. Y desde ese punto de vista y con mucho respeto, les queremos pasar la cuenta a la defensa de nuestros imputados. Ellos han esbozado 13 puntos respecto como contraargumentos de la acusación. Algunos de ellos son simples negaciones de hechos que deben ser superadas por nuestra parte, la parte acusadora, más allá de toda duda razonable, y otras en que en buena hora y gratuitamente para nosotros han sido ellos los que han propuesto una defensa positiva y que deben acreditar en contra de la nuestra. La primera cuestión, vuestra señoría, que quiero atender es que hay dos hechos que son irredarguibles. El primero, que hubo un suceso en la bahía de Concepción y Quintero que es coincidente con este alige y del ácido sulfídrico. Y otro hecho que es coincidente en Quintero y Puchuncaví, a las horas después, también cuando se hace la transformación o el trabajo o el manejo de este mismo crudo iraní en el terminal marítimo de Quintero. Y las casualidades, vuestra señoría, no pueden ser tantas. ¿Y por qué nos favorece, vuestra señoría, la defensa propositiva de nuestros distinguidos contradictores? Porque ellos tendrán que probar, porque así lo dijeron, que los hechos que les hemos imputado son contradictorios con el espacio y temporalidad. Son contradictorios con el espacio y la temporalidad. Defensa número 8. Tendrán que probar también el número 9, que los síntomas de nuestras víctimas son multicausales y por lo tanto podrían haberse producido por X cantidad de cosas. Tendrán que probar también, vuestra señoría,
que el Ministerio Público ha tenido un sesgo en la investigación. Con este último punto me quedo. La verdad, vuestra señoría, es que en esta parte no estaban los colegas que hoy día están presentes, sino que estaba otro estudio jurídico y un importantísimo abogado de los más conocidos, solventes y respetados también a nivel nacional, ¿ah? Cuando se presentó por don Juan Domingo Acosta, en representación de los imputados ante la Fiscalía Nacional, una inhabilidad en contra de la fiscal Cartagena. Esa es la primera demostración del sesgo de la investigación por parte de la Fiscalía. Tenemos que ponerle nombre y apellido. Y esa imputación que se le formula a la fiscal Cartagena es una imputación, vuestra señoría, de muy poca delicadeza y volvemos otra vez a los refranes populares, sacando las castañas con la mano del gato. Porque, ¿cuál habría sido la causal de inhabilidad de la fiscal Cartagena? No el sesgo de la investigación, sino que sacudió a su familia y en concreto a su marido, el distinguido abogado que todos conocemos y cuyo nombre no repito porque no tiene interés para la causa. Pero Bueno, se pero dijo, refiérase a las cuestiones materia de los alegatos, don, y no a cuestiones accesorias que ya fueron resueltas presuntamente. ¿Ya? señoría, Tenemos que solamente aprovechar bien el tiempo, don Rambert. le suplico piedad para que se entienda mi punto, señoría. El punto es que no estoy diciendo nada que escape de la argumentación. ¿Por qué? Porque en la lectura que su señoría hizo en el punto 7 de los argumentos de la defensa está justamente esto. Y por eso es que lo abordo. Pero seré muy breve. Entonces, se dijo eso. Bueno, la recusación en definitiva fue resuelta y la formalización se produjo casi un año después, la formalización de los imputados. Por lo tanto, ¿de qué sesgo de la investigación estamos hablando y de qué causal de inhabilidad en contra de la fiscal? Ninguna, vuestra señoría. Segundo, también se escuchará como promesa de prueba en este tribunal en contra del sesgo de la investigación a través de un oficial de la PDI investigador en esta causa, que se investigaron al menos 10 empresas del cordón industrial de Quintero y Puchuncaví. 10. Y de hecho, señoría, fruto de una declaración del señor Piraíno en esta causa, y fruto de esa investigación en paralelo, la Fiscalía Nacional designó a la Fiscalía Regional y también a la fiscal señora Aldana para que investigara otros hechos eventualmente contaminantes y constitutivos de delito en contra de 3 empresas del cordón industrial. Luego, no hay sesgo de la investigación. Lo que se hizo fue caso ácido sulfídrico, ENAP y estos 6 imputados. Otros casos, otros olores, otros tóxicos, investigación separada. No hay sesgo de la investigación. Tercera cuestión, por último, vuestra señoría, respecto de este punto. Cuando se dice por las defensas de que nos encontramos frente a una zona de alto estrés ambiental y que por lo tanto la investigación no ha sido lo suficientemente acuciosa para determinar de que esta es una zona en donde se sufre, no se está contando ninguna novedad. Hace 50 años, vuestra señoría, como lo probaremos, Quintero, Puchuncaví e incluso Ventanas son zonas altamente contaminadas y envenenadas. Hay un cordón industrial, vuestra señoría, en donde se envenena metódica y sistemáticamente a las 50.000 almas que allí viven. Lo ha reconocido hace muy poco su excelencia el presidente de la República al ordenar la suspensión de las tareas de una refinería de Codelco. Pero acá no confundamos las cosas. Cada uno de los contaminantes que hay en Quintero y Puchuncaví obedece a un sistema. Y la investigación, según se acreditará, vuestra señoría, va a poder demostrar perfectamente que los sucesos precisos y determinados que están contenidos en la acusación
no son culpa o responsabilidad del entorno del cordón industrial, sino que precisa y determinadamente de la Empresa Nacional del Petróleo y en concreto de los 6 ejecutivos imputados. Entonces, no perdamos el norte dentro del análisis probatorio que tendrá que hacerse el día de mañana por vuestras señorías. Voy terminando, señorías. Se dice también que, y ahora vuelvo a hablar por las víctimas, que las dolencias que se reconocen implícitamente en nuestros representados por las defensas, en el punto 8, los síntomas que dicen haber experimentado los afectados son de carácter general y multicausal. La verdad, vuestra señoría, es que dentro de nuestra promesa de prueba se escucharán a aquellas personas que atendieron, aparte, por cierto, de las 2.300 personas que colapsaron los centros de salud de Quintero y Puchuncaví. Y ahí vuestra señoría va a poder comparar el manual, la cartilla que dice cuáles son los efectos en la salud humana del ácido sulfhídrico. En concreto, vuestras señorías se encontrarán ahí con algo que se denomina, por ejemplo, parestesia. Esto es la suspensión de las funciones motoras de las extremidades inferiores. Dentro de las más de 1.000 personas que nosotros representamos, vuestra señoría, muchas de ellas sufrieron parestesia. Y eso es consecuencia de la intoxicación por ácido sulfhídrico, de acuerdo a cartillas de salud que serán incorporadas dentro de este juicio oral. Evidentemente, vuestra señoría, nuestros contradictores, que tienen recursos inmensos, van a llevar ante ustedes a 15 peritos, 15 informes periciales pagados por el Estado de Chile a través de la Empresa Nacional del Petróleo. Algo evidentemente inusual, ¿ah?, de récord en la historia de los juicios orales en Chile. Y evidentemente esos informes periciales pagados van a decir que los vientos fueron de este modo, los vientos fueron de este otro, y que si bien esto no es menos cierto que, y que las causales sistémicas y multicausales de los daños en la salud a nuestros representados pudieron haber sido provocadas por el arsénico, por no sé, una mala disposición de la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero 2.300 personas, vuestra señoría, justo en los días en donde el ácido sulfhídrico está siendo combinado con el secuestrante en el terminal marítimo de Quintero, se producen estos colapsos. Y justo, vuestra señoría, con el diagnóstico que indican las cartillas de salud que hemos recién referido y que serán incorporadas dentro del juicio oral. No, señoría. 2 más 2 vuelven a ser 4 y otra vez no se puede tapar el sol con un dedo. Señorías, ya para terminar y solo para dejar un tema jurídico planteado sobre el razonamiento de vuestras señorías. Ayer la alegación brillante de la abogada del Consejo de Defensa del Estado ilustró a vuestras señorías respecto de la temática jurídica tanto del artículo 291 como del artículo 244 44 que están en juego. Yo única y exclusivamente quisiera decir que nuevamente la defensa dirá que el 291 está hecho para la fiebre aftosa y dirá que la historia fidedigna del establecimiento de la ley así podría acreditarlo, y dirá que hay una o dos personas, por cierto, solventes y reconocidos penalistas, que piensan igual que ellos. Quiero decir solo 2 cosas, vuestra señoría, sobre ese aspecto. La primera, que las opiniones legales, no informes en derecho, a las que podrán aludir,
fueron contratadas a abogados litigantes para que coincidieran con la postura de la defensa en su día y en su hora. Por lo tanto, estamos hablando de opiniones de abogados litigantes asesores, pero no en su rol de académico, de doctrinadores. Usted no va a encontrar, señoría, un trabajo doctrinario o académico que ratifique este punto que no haya sido contratado previamente. Tal cual. Hay que decirlo con todas sus letras. Lo segundo, que recurrir a la historia fidedigna al establecimiento de la ley, en este caso es absurdo, porque la primera norma de hermenéutica legal indica que cuando el sentido de la ley es claro, no hay que recurrir a ninguna otra cosa, hay que leerla clarita. Y el 291 en sí mismo es una norma de una claridad total y absoluta que ya fue interpretada, como dije, por los juzgados de la jurisdicción y por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que nos dieron la razón. Y el artículo 44, lo propio, vuestra señoría. Entonces, no podemos ir recurriendo a elementos de interpretación de la ley distintos a lo literal de la ley cuando ésta es de una claridad absoluta. Porque los demás elementos de interpretación de hermenéutica legal lo son subsidiarios del primero cuando exista obscuridad en los pasajes de la ley. Y por último, vuestra señoría, la legislación nacional e internacional durante el siglo XXI con mucha fuerza trabajan en torno a la protección de los derechos humanos, de la vida, la integridad física, la integridad psíquica, el derecho al medio ambiente. Y por lo tanto, toda interpretación que se haga respecto de esta normativa debe serlo en ese norte, con esa finalidad. Y esa finalidad y ese norte favorece a estos acusadores particulares y no a los imputados que deben ser condenados a las máximas penas que hemos pedido en nuestra acusación. Señora presidenta, muchas gracias por su paciencia. He terminado.